Muchas gracias y buenos días a todos. Qué gusto saludarlos. Creo que alguna vez con algunos tal vez nos vimos en otro escenario en Manizales. Voy a compartirles por aquí mi pantalla para comenzar a conversar un poco y a contar historias, porque yo creo que lo interesante de hablar de esto es más la forma como puedo contar la historia y hacerle un pequeño homenaje inclusive a algunas personas que he conocido durante muchos años y que han aportado grupos de observación de aves. Quiero confirmar si ven bien mi pantalla y me escuchan bien. Sí. César, perfecto. Listo, perfecto. Entonces, les voy a contar una historia que tiene que ver un poco con algo que la vida me ha permitido vivir en los últimos 20 y tantos años y que de alguna manera tuvo una importante relación con grupos de observadores de aves. Y cuando Kelly me invitaba a compartirles unos minutos, pues fue muy bonito porque me llevó a recordar cosas de las cuales hasta recuperar fotos es un lío. Pero quise hacer algo y es comenzar a plantear y entender, para contarles sobre esa historia y compartir una historia bonita, las aves y la relación con el turismo de naturaleza en Risaralda, en una historia que puede llevar un poco más de 2 décadas. Y lo que quise hacer fue remitirme a algo que conocí en su momento. Si ven la fecha de ese inventario, estamos hablando del 98 al 2000. Y aquí yo le quiero hacer un pequeño homenaje a una persona que tuvo mucho que ver con los grupos de observación de aves en Risaralda, que es Julián Zapata Duque, un profesor de Marsella que trabajó muchos años en la gobernación y tenía algo para que ustedes lo tomen como referente. Uno, el señor es un agrónomo especializado en educación ambiental. Perdón. Que tiene una gran pasión y conocimiento por las aves. Pero además, en ese trabajo generó varias ideas que parecían muy útiles. Los grupos los comenzaba con jóvenes pequeños, tenía como una especie de estándar en aquella época y comenzaba a plantear inclusive jóvenes segundo, tercero de primaria, porque además el tema de llevar, digamos, de referenciar las guías de aves, de buscar las aves para aquella época, básicamente las fuentes eran el libro de las aves de Lucía Jaramillo de Olarte. Un poquito después llegó la primera versión del Hilty Brown. De hecho, nos tocó justamente en esa época que fuera nuevo. Se podrán imaginar para grupos de observadores de aves hace 20 años, que significaba, yo creo que para muchos de ustedes es lo que significa hoy tener esa nueva edición que está saliendo al mercado de la Guía de Colombia hecha por Hilty, aunque hoy tenemos a Fernando Ayerbe y a Macmullan y otras opciones que encontramos en el mercado. Para esa época, que llegara la guía de aves de Hilty, pues para todos estos mucharejos y para todos nosotros, esto era pues la novedad. Yo recuerdo, para que hagan cuentas, muchos las conseguimos en precompra. A mí me costó 50.000 pesos, ya hablo como mi abuelito, yo creo, cuando uno cuenta las cosas hasta la plata. Pero fue muy interesante porque estos jovencitos, orientados por el profesor Julián Zapata, lo que hacían es que en algunos de los pueblos tomaban una ave bandera. Por ejemplo, en el caso de Marsella fue el sirirí, que para muchos uno dirá una especie común, sí, pero fue muy bello, le compusieron canciones, poemas. Estas ilustraciones son hechas por ellos, las pintaban a mano. Yo ahorita veía en las otras charlas ese valor de la ilustración. No importa lo básico que sea, pero tratar de reflejar las aves. Y 20 años después y un poco más, yo tuve la oportunidad de ser en alguna época de la vida, unos años después, profesor de algunos de estos jovencitos, y ahorita les cuento esa historia. Pero entonces, ¿cómo los grupos de observadores de aves tuvieron una persona que fue un líder y fue un gran motivador? Ese es un primer elemento. En este caso, don Julián, mucho de lo que ustedes están haciendo, y escucho en las charlas de la mañana que efectivamente el líder es así. Segundo, comenzar por los chiquitos es muy útil. No son muchos, y van a ver en las fotografías que siempre hay grupos inicialmente pequeñitos, y coincide con algo de lo que decían algunos. Esto no es a veces
no termina interesándole a tanta gente. Pero a los que sí les llama la atención y les gusta, adquieren un importante compromiso. Y el tercer elemento, que es muy importante, y por eso quise tomarle unas fotos, ahí qué pena hay medio lo mal tomadas de las guías, las tengo aquí, las desempolvé de mi biblioteca, que ese día no las cogía, es que don Julián con los jovencitos no solo hacían los inventarios, sino que con mucho rigor lo escribían y buscaban los recursos para publicarlo. Inclusive ellos se inventaron una especie de premio en esa época donde le entregaban un reconocimiento, por ejemplo, al gerente del comité de cafeteros, y con ellos se amarraban el que después le entregaban el premio, oiga, ¿qué tal si nos colabora para publicar nuestra guía de aves? Y ellos la hacían. Entonces, si yo me voy a la historia, digamos en Risaralda, muchas de las guías que les voy a mostrar pueden ser de los primeros documentos escritos hechos por grupos de observadores de aves en diferentes municipios asociados a algunas áreas protegidas. Este, por ejemplo, es el caso de Santa Rosa de Cabal, en un instituto agropecuario que está, digamos, en la zona urbana, de unos jóvenes muy juiciosos. Y otra cosa muy valiosa, siempre hubo profes involucrados, profesores asociados a instituciones educativas, muy comprometidos, encontrando, digamos, que estos procesos de creación de grupos de observadores de aves eran muy útiles en el marco de la educación ambiental y generar complementariedad, digamos, en los procesos formativos. En aquella época conseguir una guía de aves, dotar los binoculares era muy difícil, pero a través de mucha gestión, el profesor Julián Zapata siempre lograba que los grupos de observadores tuvieran esas herramientas mínimas. Entonces, ustedes aquí ven fotos, por ejemplo, de la guía para Santa Rosa de Cabal. En esa época los listados eran aproximadamente de 100, 120, 130 especies. Se imaginarán que las limitantes primero eran muy jóvenes, no tenían recursos, la movilidad de algunas de las zonas no era tan fácil, entonces, pues obviamente eran registros muy de su entorno. Pero como ven, se uniformaban, tenían identidad, tenían un logo, tenían alguna especie que fuera carismática para ellos. En el caso de Quinchía, este grupo todavía también existe, que es el Grupo Observador de Aves de los Turpiales, en una zona rural. Aquí hay algo muy valioso, y es que muchos de estos jóvenes en su época, que comenzaron algunos chiquiticos, otros ya estaban más grandecitos, aún hoy aportan en procesos que están asociados a la conservación de las áreas protegidas de Risaralda. Para que ustedes se pongan en el contexto, el sistema departamental de áreas protegidas de Risaralda comprende cerca del 37% de la extensión del departamento. Si mi memoria no me falla, son 21 áreas protegidas a través de diferentes figuras de conservación, donde al menos hay una por municipio. Tenemos 3 áreas del sistema de parques nacionales, donde está el Parque Nevados, está el Tatamá, el Santuario de Fauna y Flora Tunquimbaya. Tenemos parques regionales, distritos de manejo integrado, distritos de conservación de suelos, etc. De tal manera que en casi cada municipio se venía dando este proceso. En Pueblo Rico, aquí va algo muy interesante, para esta época, estamos hablando más o menos los años 2005, 2006, 2007, para esa época no era muy común, inclusive era difícil que en Pueblo Rico alguien hablara de biodiversidad. Tenía varios por qué. Uno, el conflicto armado allí era muy complejo, era un municipio que tenía grandes limitaciones como consecuencia de la guerra. 2, la accesibilidad al municipio era difícil para aquella época. La carretera por ese lado, para el Chocó, para llegar a Pueblo Rico era muy compleja, y entonces para llegar a algunos de los ecosistemas más interesantes pues era muy difícil. Y había una frase que recuerdo de la época que decían que era el pueblo de las 2 mentiras, que ni era pueblo ni era rico. Pero estos jovencitos, los del grupo Los Quetzales, y este grupo, que ya les voy a contar la historia porque a partir de ellos voy a ir hilando las cosas, este grupo que está en un lugar que para aquella época pues nadie creía. Mire esa montaña al fondo, hoy en día sabemos que es una de las 5 áreas protegidas mejor conservadas del planeta según Conservación Internacional, y es o sea, sin dudas pues, o sea, ese es el paraíso de las aves. Un pajarero sí o sí va a querer ir a Montezuma.
O sea, Montezuma tiene 630 especies de aves en su lista, 14 endémicas, 34 casi endémicas, más orquídeas, más mariposas, más un paisaje, en un lugar donde se unen dos hotspots de biodiversidad, que es el Chocó biogeográfico y los Andes tropicales. Pero antes de que llegara don Julián, nadie hablaba de aves. Y don Julián llegó, hace un rato les decía, él es agrónomo, ya está pensionado pues hace unos años, y iban mirando en un proyecto panelero si allá se podía establecer un trapiche. Las condiciones ambientales no daban para un trapiche, pero como este señor era pajarero, comenzó a ver, yo no conozco esto, yo no conozco esto, yo nunca he visto este pájaro, yo nunca he visto este pájaro, nunca he visto este pájaro, y comenzó a plantear que necesitaba, digamos, había que ir a descubrir las aves allí. Les voy a leer aquí algunos nombres y miren el apellido Tapasco. Ese apellido Tapasco hoy en el mundo de los pajareros es muy representativo. Jessica, Erika, Hausmann, Gleison Fernando, Leopoldina. Esos nombres, ¿por qué son muy importantes? Porque aquí son unos jovencitos. Aquí está Hausmann, por aquí está Yesenia, por aquí están sus hermanitas, por aquí está Leopoldina, ¿cierto? Y estamos hablando de que esto se imprimió en el 2007, hace 13 años. Para aquella época, esta zona, lo único que hablaban muchas personas del Tatamá es que se había dado el conflicto más fuerte o el combate más agresivo en la historia reciente del departamento de Risaralda, con la muerte del comandante del batallón, se estrelló un avión fantasma, nadie sabe cuántos muertos hubo. Todo era malo, pero estos jovencitos en esa época ya estaban hablando de aves y este libro, por aquí lo tengo, a prender mi cámara, esta guía, a ver si alcanzan a verlo, pues es el primer registro formal de las aves del Tatamá en esa zona, con unas 100 y pico de especies de aves. Esta guía es una joya, porque gracias a un grupo de observador de aves se sembró una semilla que hoy es muy importante. Y entonces uno diría, venga, entonces, ¿cuál es la correlación entre los grupos de observación de aves y el turismo de naturaleza? Y para allá va mi historia. Y es que cuando uno habla del turismo de naturaleza, por supuesto, la gente va a pensar en actividades al aire libre y que hay vida silvestre y que hay flora y fauna y que quieren conocer la riqueza natural y los viajes vivenciales. Y ustedes que ya están metidos en este tema, ya saben que conocer, aprender, entender el mundo de las aves requiere no solo estudiar, sino la constancia de estar en campo, observándolas, escuchándolas, puliendo el oído, puliendo el ojo, entendiendo el ecosistema y muchas cosas. Porque, digamos, si hablamos de ecoturismo o si hablamos de aviturismo, se va a requerir gente con habilidades muy particulares que tengan la capacidad de orientar un proceso guiado dentro de esos escenarios. Entonces resulta que yo tuve la oportunidad de ser, a principios de este siglo, instructor del SENA y me dedicaba específicamente a trabajar con los guías en las áreas protegidas. ¿Y de dónde salieron esos primeros estudiantes? De los grupos de observadores de aves. Es decir, esos jovencitos que estaban en grupos de observadores de aves en las áreas protegidas del departamento fueron los que levantaron la mano y comenzaron a decir, oiga, nos interesa entender qué es eso del ecoturismo. Y ya los planes de manejo de las áreas protegidas lo tenían en cuenta. En algunos de estos lugares ya se habían dado algunos centros de visitantes. Esta foto fue una de las que logré desempolvar, porque además nos inventamos por aquellos años una cosa que llamamos laboratorio turístico empresarial y buscábamos que todo lo que hiciéramos fuera real. Dentro de ellos, comenzar a hablar del Tatamá. Es decir, para esa época, casi nadie hablaba del Tatamá. Las condiciones de alojamiento en algunas áreas protegidas, por ejemplo, en la que está a la derecha, donde está el jeep, en ese jeep me movía yo, no tenía ni vidrio en la parte de atrás, pero me recorría cada día, porque trabajaba además los 7 días, de domingo a domingo, iba todos los días a un área protegida diferente en el departamento de Risaralda. Y esto fue para mí en la historia pues muy enriquecedor. Entonces, a la derecha abajo está el centro de visitantes de Risaralda,
de donde vienen jóvenes tan valiosos como Cristina Jaramillo, por ejemplo, una niña que se formó, hoy es administradora ambiental con maestría, funcionario de parques naturales, de parques nacionales, ha escrito libros, ha sido co-investigadora en procesos del Humboldt, trabaja con la Fundación ATA y arrancó ¿en dónde? En un grupo de observadores de aves, como guía en su vereda, en su parque. Y esta fue la casa que yo me encontré en el 2008 en el Parque Tatamá, que era la casa de la familia Tapasco, de Leopoldina, que es esta mujer que ustedes ven allí, con lo que en su momento fue mi primer grupo de observadores de aves de extranjeros que pude llevar a la montaña. Es decir, años después, gracias a que esta mujer creyó en su proceso, que comenzó en un grupo observador de aves, pues muchos hemos tenido la posibilidad de llevar nuestros turistas allí. Esta es una foto del 2008, ¿sí? Es decir, aquí hay 3 de las personas que están en el grupo observador de aves que les mostré ahorita. Está Leopoldina, ella se cambió el nombre, hoy es Michelle, se puso el nombre de una de sus hijas. Está Hausmann, que hoy es un muy valioso guía en Casanare. De hecho, ellos son del Casanare, en su momento habían llegado a Pueblo Rico, pues desplazados por la violencia. Y Hausmann, o Gleison, y Gleison, que hoy es guía allí en el Tatamá. Entonces, estamos hablando de más de 12 años, inclusive mucho más, desde que ellos comenzaron a pensar y a entender que tenían aves en su vereda, de crear un grupo observador de aves. Y lo que quiero contarles, porque no puedo hablarles de todas las áreas, es cómo a partir de un grupo observador de aves, el participar allí y el entender las aves les cambió la vida a algunas personas. Entonces, si uno mira una década después y un poco más, entonces en la página web de ellos, cómo hoy se presentan como observadores de aves, como guías de observación de aves. Diana Yesenia, que comenzó muy chiquita en el grupo de observación de aves, hoy es bióloga, logró estudiar biología. De hecho, justamente un turista que alguna vez fue y los visitó, se comprometió a pagarle la carrera y se la pagó, y esta muchachita lo que hizo fue estudiar con un juicio y una disciplina impresionante. Su tesis de grado es muy bella y la hizo también alrededor de su vereda, y son guías. Si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de estar con ellos pajareando en Montezuma, es una experiencia preciosa. Y entonces, claro, 12 o 13 años después, pues la teoría no es que no hay donde alojarse. Y mire, si hay algo que uno valora es que, claro, entendieron el valor de sus aves, entendieron que ese ecosistema no tenía vocación agrícola, pero que tenía unas condiciones en biodiversidad absolutamente asombrosas, y fueron aprendiendo y fueron entendiendo, y hoy tienen una oferta de alojamiento muy cómoda, han mejorado la casa, la han acondicionado para lo que requieren los observadores, y eso no es de la noche a la mañana, esos son años de experiencia, del contacto directo con los pajareros día a día para entender lo que necesitan, y efectivamente algunos nos sumamos llevando los grupos a esta zona. Por aquellos años, cuando yo me retiré del SENA y creé mi empresa Nature Trips Colombia, la carretera era tan difícil que yo sabía que podía ser conductor, guía, ayudar a preparar el café, que lo que teníamos era un lugar fantástico, y al principio modifiqué una camioneta para poder llegar hasta allá y llegábamos sin ningún problema, y nos funcionaba muy bien el tema de llevar los grupos para acompañar estos procesos. Tiempo después, esta jovencita, madre de 5 hijas, que se empoderó con las aves, que encontró un camino, que se inspiró para que a partir de las aves no solo lograra llevar el mercado a su casa, sino realmente le transformó la vida, pues comenzó a ser reconocida en publicaciones especializadas como 10,000 Birds, donde plantean cómo es el Cerro Montezuma, uno de los lugares espectaculares para el avistamiento de aves. Y aunque yo quería mostrarles un video, yo creo que el tiempo no me da. Lo que voy a hacer, y por aquí me había preparado para eso, ya les voy a poner el enlace del video en el chat de esta conversación o de esta charla, para que lo copien y luego de que yo termine, pues ustedes vean el video. Este es un video muy lindo y se lo recomiendo. Es un video que hizo ProColombia, va sin audio porque este de Google Meet para compartir el audio es un lío, pero la música es preciosa y es una historia
en donde cuentan la historia de una familia en los Andes que a partir de las aves transformó su vida. Y aquí van a ver a Leopoldina años después en la estrategia de promoción internacional que se llama The Birders, y van a ver pues varias de las cosas que hacen hoy en día. Esta es su página web, ya tiene algunas mejoras, pero entonces, ¿cómo ese lugar que para el 2007 fue el objeto de que ese pequeño grupo de observadores de aves hiciera su primera guía, comenzaran a explorarla, consiguieran sus primeros binoculares, comenzaran a estudiar las aves? Hoy Montezuma Rainforest es un lodge muy importante dentro de los itinerarios de aves. Uno de los que se sorprendió con el lugar justamente fue Steven Hilty, porque en 2010 tuve la oportunidad de visitarlos por primera vez, y Víctor Emanuel Nature Tours, la empresa para la que trabaja, en tiempo normal, sin pandemia, programa en sus itinerarios varias visitas en las cuales va a este lugar. Si ustedes buscan Montezuma Lodge o Tatamá, pues van a encontrar una cantidad de referencias. Aquí estamos hablando que este es un proceso de cerca de 2 décadas en las cuales aprendieron a comunicar el destino y comenzaron a aparecer en diferentes publicaciones como uno de los sitios especializados para observadores de aves, con referencias muy puntuales. Por ejemplo, en ICV Bird hay muchas referencias de personas que los visitaron contando sus historias, que vieron, mostrando las listas. Pero si además nos vamos a los datos de eBird, justamente Tatamá y el Camino de Montezuma es el top de Colombia. Entonces, si ustedes de hecho ven en las listas de eBird, solamente están en el 1 y en el 5, tiene usted datos digamos, de que en un día bien hecho, bien trabajado y bien planeado, digamos, los registros, pues obviamente el número de aves es muy bueno, por lo tanto es un real hotspot para el avistamiento de aves. Y de nuevo, ¿esto cómo comienza? Con un agrónomo que le gustaban las aves, que se dio cuenta que esa zona era importante, que se reúne con las personas, estimula la creación de un grupo de observación de aves, lo crea, comienzan a trabajar. Varios de ellos hoy en día son guías, inclusive Libaniel, que era una de las personas que estaba allí, hoy es funcionario del Parque Tatamá. Y muchos de ellos, inclusive fotógrafos buenos, con muy buenos registros. Y en algunas empresas, para ellos Tatamá es uno de los sitios infaltables. Inclusive hace unos años, en el marco de la Feria de Aves de Sudamérica, que fue en Manizales, con mi empresa tuvimos la oportunidad de operar un fan trip y un tour de prensa muy importante. Y allí tuvimos a un fotógrafo muy reconocido, justamente porque es uno de los editores de la revista Birdwatching en el Reino Unido, James Lowen, y sacó una edición especial llamada Birds of the World, específicamente sobre birding en Colombia, donde, pues, si ustedes ven aquí la portada, tiene 3 bichos que los sorprendieron allá. 2 de estos, y hay una tercera de hecho, pues fueron lifer antes del desayuno, y tengo una foto con la cara de este señor que estaba para chiflarse. Estamos hablando de un señor que es editor de una de las revistas especializadas en avistamiento de aves más importantes del mundo, que viaja por todo el mundo tomando fotos, y usted lograr sorprenderle y sacarle la super sonrisa, porque antes del desayuno había visto 3 lifer a 2.500 metros en el Cerro Montezuma. Es una locura. Conoció el Munchique Woodwren y el British Stradfronter, pues que este colibrí es una locura, más otra cantidad de bichos que vio, dentro de ellos la tángara del Tatamá. ¿Qué más ha ocurrido? Pues que esto no va solos. Entonces yo les decía hace un rato, muchos de estos jovencitos en la cuenca del Otún, donde por ejemplo estaba el grupo observador de aves de las águilas, también promovido por un profesor, y en muchas zonas, pues muchos años después, pues se han reunido para plantear la ruta de avistamiento de aves de los Andes centro-occidentales inclusive, donde usted encuentra que muchos de esos jovencitos, y si me voy a datos concretos, en Santa Cecilia hubo grupo de observadores de aves, sí, en Pueblo Rico también,
En el Cairo, en el Valle del Cauca, con Serraniagua, lo hubo. En Caldas, miren ustedes son la muestra, hay varios. En la cuenca del Otún lo hubo y en otras áreas protegidas. Y como lo planteaba hace un rato Carlos Mario Wagner, hacia la zona del Valle del Cauca y en esta zona de los Andes occidentales, en las montañas del occidente del valle del municipio de Cali, que eso es una locura, pues usted, a partir de ese proceso, si uno lo mira a la luz de 20 años, conecta el Océano Pacífico, dos cordilleras, desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde la historia de esos jovencitos que comenzaron en grupos de observadores de aves está interconectada en lugares que hoy son sitios importantes para la conservación de las aves, con importantes niveles de reconocimiento, donde además, pues hoy eso ha permitido tener suficiente información para que trabajen juntos, no un solo sitio, sino trabajen juntos. Una cosa que ha ocurrido en Risaralda muy bonito es que la Corporación Autónoma los reúne con algún nivel de frecuencia, entonces trabajan de la mano y pues a partir de eventos que se hacen en Caldas, en Quindío, en Risaralda, en el Valle, muchos de ellos también se han encontrado. Hay un festival muy importante en Apía, Risaralda, que reúne a muchos pajareros. De tal manera que ustedes van a encontrar cómo esto ha permitido conectar diferentes itinerarios donde los grupos se reúnen a través de una oferta real de turismo naturaleza. Y ha habido muchas publicaciones y mucho trabajo hace unos años, y creo que tal vez algunos de ustedes participaron en esto, pues se crea también la Ruta de Turismo de los Andes Centrales con el apoyo del gobierno colombiano y el trabajo de Audubon Society. Entonces mire que todo esto nos lleva a la correlación entre grupos de observadores de aves y el turismo de naturaleza. Y quiero cerrar con una serie de conclusiones que, digamos, para mí consolidan la importancia de que existan estos grupos de observadores de aves en la región y cómo esto también, años después, aporta a tener una oferta turística de calidad. La primera conclusión es que los grupos de observadores de aves son la mejor semilla para el turismo de naturaleza, fomentan el estudio y conocimiento del entorno, crean empatía con las aves y nuestra biodiversidad. Y yo lo he podido ver en estos 20 años. No todos los que están en los grupos de observadores de aves van a terminar trabajando en turismo de naturaleza, pero sí tienen esa oportunidad y hay un talento asociado a ello. Otra conclusión es que los grupos de observadores de aves estimulan el estudio riguroso de la biodiversidad a partir de la observación en campo, creando conocimiento práctico sobre las especies de aves, sus hábitats y comportamiento. Si se inicia desde edad temprana, es la mejor forma de estimular el futuro guía para el aviturismo. Dos ejemplos concretos que conozco y con quienes tengo una muy buena amistad. Jimmy Monsalve y Harvey Murillo en la cuenca del Otún, o Cristina Jaramillo en Planes de San Rafael en Santuario, o Yesenia en Montezuma. Cómo los conoce unos chiquititos, y el hecho de que ya me sienta ya más grandecito, pues me permitió ver eso durante muchos años, y cómo a partir de este tema de acompañar los grupos, de salir por lo menos cada fin de semana con el profe, a ver aves, a hacer registros, a hacer los censos, tener ese juicio de esa disciplina, pues les permite hoy en día ser unos muy buenos guías. Eso no se aprende en un curso, por largo que sea. La verdad, y yo creo que ustedes lo viven y lo conocen de mucho tiempo, esto es práctica, repetición, estar en campo. Como lo decía ahorita, no todos los que están en el grupo de observadores de aves seguramente se van a motivar por trabajar en el turismo de naturaleza, pero sin duda el hacer parte de estos grupos crea una base social que comprende la importancia de la conservación de las aves y los ecosistemas donde habitan, y eso es invaluable. Y como lo escuchaba con la mamá que participó en Hacienda Venecia, muchas veces a través de los hijos se vinculan los padres, y para mí es mucho más fácil generar esa transformación que aporta la conservación de los niños a los papás y no viceversa. Y es algo que también he aprendido con los años. En mi experiencia, los guías que inician su proceso en grupos de observación de aves desarrollan mejores capacidades que aquellos que solo participan en procesos puntuales de formación. Las actividades que se desarrollan en los grupos de observación generan algo fundamental y es experiencia.
Es decir, saben dónde están los bichos, conocen sus cantos, su comportamiento, saben cómo, digamos, los procesos que el ave vive en el año, cuándo van a anidar, los cambios de plumaje, los nichos alimenticios, conocen dónde anidan, cómo son los nidos, saben cómo buscarlo. Hay tantos detalles y tan bonitos que para mí eso es lo que hace fundamental el contratar, el trabajar y el viajar con un guía local. Y si uno sabe que comenzó su proceso desde muy joven, pues a la fija sabe que va a ser un muy buen guía. Otra conclusión, más de 20 años después, quienes iniciaron en grupos de observación de aves son grandes líderes en este tema. Han avanzado en su formación profesional, logrando un desarrollo personal que es ejemplar. En Risaralda aún se encuentran acompañando procesos en áreas protegidas, siendo empresarios turísticos, profesionales competentes a nivel nacional y ante todo mejores personas. Y esto es una cosa que, digamos, los años le permite verlo a uno. Comenzaron con unos binoculares, observando pajaritos, siendo chiquitos. Hoy son líderes en su comunidad, apoyan procesos de conservación independiente del área donde estén. Hay uno de ellos que lo conocí con el tema de Marsella, hoy es arquitecto, y ese jovencito, ustedes lo vieran dibujando, pero donde vaya y donde hable, obviamente el tema de la conservación es parte de su narrativa y es parte de su discurso, así no tenga una profesión afín a las ciencias naturales. Pero también ha habido una casualidad y muy interesante, y es que quienes participan en estos grupos de observación de aves avanzan en su formación profesional, y esto es muy valioso, es decir, se dan cuenta que hay que avanzar y que hay que buscar cómo estudiar y consiguen becas y se las luchan o hacen el esfuerzo por estudiar y mejorar profesionalmente. ¿Por qué? Porque la disciplina del estudio viene desde la manera como van trabajando el tema de las aves. Muchos de ellos los he podido ver luchando desde el bachillerato en bienestar rural a hacerse profesionales en condiciones muy difíciles en su paso por la universidad, a llenarme de orgullo cuando me cuentan que han terminado una maestría y verlos en un desarrollo profesional absolutamente valioso. Inclusive esos jóvenes que conocí de 20 años para acá, hoy cuando lideran procesos comunitarios, pues tienen, además del conocimiento técnico, la experiencia de vida de haber vivido este proceso. Entonces, tienen muy claro cómo compartirlo y cómo llevarlo en otras regiones del país. Para quienes hicieron parte de grupos de observación de aves, el turismo de naturaleza es una clara estrategia de conservación que tiene como beneficio la generación de recursos para comunidades locales, así como para las áreas protegidas. Entonces, por supuesto, hay algunos que han encontrado en el turismo de naturaleza, gracias a las habilidades que adquirieron como observadores de aves, una oportunidad de tener ingresos. Algunos ingresos complementarios, para otros, antes de la pandemia, eran los ingresos que les permitían llevar el mercado a la casa y pues tener condiciones de vida. Y para mí, ser parte de un grupo de observación de aves enseña a volar en la vida. Es decir, les da tantas herramientas que sin lugar a dudas los va a hacer personas de bien que funciona, que van a ser muy útiles en la sociedad. Esto es lo que les quería compartir. Si alguno tiene alguna pregunta, espero que él haya sido juicioso con el tiempo que me diste, creo que sí. Entonces, pues si tienen alguna pregunta, con el mayor de los gustos, y muchas gracias por invitarme.